Bueno, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Laura Alejandra Goyeneche Rojas y el día de hoy voy a presentar algunos temas específicos acerca de la neuropsicología de la educación. Yo hago parte de la especialización en neuropsicología de la educación de la Universidad Iberoamericana. Bien, entonces dando paso, ahora sí, a la neuropsicología de la educación. Entonces, pues, em, cabe resaltar que dentro de esta temática, pues hablaré de 4 temas específicos o 4 disciplinas que hacen parte de esta gran disciplina que es la neuropsicología de la educación. Entonces, empezamos con neuroeducación, que voy a tener en cuenta a Zavala 2020, que es el que nos explica que es una disciplina que se encarga de investigar cómo funciona el cerebro humano durante nuestro proceso de aprendizaje y cómo se pueden aplicar estos conocimientos para mejorar la práctica educativa, en este caso, pues la práctica educativa docente. Continuamos con la neuropsicología educativa. Esta pues se enfoca en el estudio de todos esos procesos también cognitivos que están implicados en esa relación del aprendizaje y la enseñanza y cómo se pueden aplicar estos conocimientos a la práctica educativa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de un nivel dentro del aula de clase. El neuroaprendizaje, según Sánchez y Andrade, 2014, nos explica que tiene un enfoque pedagógico que utiliza todos estos conocimientos de la neurociencia, que es la rama de la que parte la neuropsicología de la educación, para entender cómo aprende el cerebro humano y cómo se pueden aplicar estos conocimientos para optimizar el proceso de aprendizaje. Por último, tengo la neurodidáctica, que es basada, que es basada en Sánchez y Andrade también, 2014. Y aquí pues tenemos en cuenta que esta disciplina se enfoca en la aplicación de todos esos conocimientos de la neurociencia, pero en la práctica docente. Entonces, dentro de esta disciplina, los docentes como que adquieren un, como un instructivo, como una guía para mejorar esa calidad de la enseñanza hacia los estudiantes a través de la comprensión de cómo aprenden los niños, cómo se desarrolla, cómo pueden adaptarse a las diferentes estrategias que se apliquen en clase, teniendo en cuenta claramente las necesidades de los estudiantes. Entonces, dando paso con esto que acabamos de decir, tenemos algunas estrategias didácticas que pues están basadas dentro de la neuroeducación. Entonces, entre ellas tenemos em, el fomentar la atención sostenida y la concentración en el aula. Esto pues que sea a través de actividades que involucren una participación activa del estudiante y claramente que tengan una estimulación multisensorial. Como sabemos, esta estimulación multisensorial es lo que ayuda a que el aprendizaje del estudiante sea significativo y que pues quede más, o sea, que quede más en retentiva en sus mentes. Y por otro lado tenemos el promover la memoria a largo plazo a través de ejercicios que sean de repetición, de asociación, con toda esa información que se espera que el niño tenga en el aula, teniendo en cuenta sus emociones para que se generen estas experiencias significativas. Como tercera estrategia, se habla también del estimular la creatividad y la innovación. Entonces aquí hay que tener en cuenta mucho ese pensamiento divergente y ese pensamiento crítico que hace que los estudiantes no solamente como que se queden con lo que se diga, sino que ayudemos a fomentar la curiosidad, de que ellos también sepan esa resolución de problemas, de los problemas sencillos, de los complejos. Y por último, que se proporcione un ambiente de aprendizaje seguro, que sea pues emocionalmente positivo para el estudiante,
que favorezca esa motivación de la que hemos hablado, de que favorezca también la disposición del aprendizaje, porque sabemos que entornos con mucho ruido, con mucha contaminación visual, pues no es un lugar óptimo para ellos. Bueno, también aquí cabe resaltar algunas otras estrategias que hablan los autores, que es acerca de un aprendizaje cooperativo, de una enseñanza que esté también basada en proyectos, de una gamificación, de una atención plena y sobre todo de la educación emocional. Entonces, pues todos este tipo de estrategias se basan en esa comprensión de cómo funciona ese cerebro humano y cómo se puede optimizar y ayudar a promover un aprendizaje más eficaz para el estudiante. Tengamos en cuenta que todo esto también es basado en esa neuroeducación, esa neuropsicología de la educación que ayuda a fomentar como esa comprensión de saberes hacia el estudiante. También dentro de esta línea, pues cabe resaltar esta neuropsicología educativa dentro de la convivencia escolar. Entonces aquí nosotros aprendemos a ayudar a entenderles las diferencias individuales en el procesamiento de la información y la toma de decisiones, que pues lo que ayuda es a que los educadores puedan adaptar toda la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Por otro lado, tenemos la identificación de los factores que influyen en el comportamiento y la toma de decisiones. Entonces, en este caso y en este aspecto entra mucho esa influencia de las emociones y la motivación para que de esta manera se puedan diseñar estrategias de intervención y que éstas sean eficaces. Y pues por último, también mencionamos el favorecer la toma de conciencia de los estudiantes sobre sus emociones y pensamientos. Entonces aquí el rol del maestro es poder enseñarles habilidades para regular sus emociones y poder resolver conflictos pues de manera pacífica. Bien, ahora es importante hablar de esta relación entre la pedagogía, la neuroeducación, cómo se relaciona con ese neuroaprendizaje y la neurodidáctica que se ha mencionado pues a medida de la explicación sobre esas estrategias, ¿no? Entonces, dentro de estas relaciones pues se considera primeramente que esos procesos cognitivos y emocionales de los estudiantes son los que se tienen en cuenta a la hora de diseñar esas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Además, pues proporcionar ese ambiente de aprendizaje óptimo para ellos, pues ayuda a que se estimule la atención, la memoria y lo que hablábamos anteriormente, el pensamiento crítico. También el proporcionar una retroalimentación clara y constructiva a los estudiantes para que ellos puedan comprender y corregir esos errores para mejorar como su actitud y su rendimiento académico. También fomentar la creatividad y la innovación en el aula, pues todo esto lo hemos hablado que a través de actividades que promuevan el pensamiento divergente, el pensamiento crítico, esa resolución de problemas y la buena toma de decisiones. Y también, por otro lado, tenemos ese diseño de estrategias didácticas que involucren las emociones y la motivación de los estudiantes. Hay que recordar que esas emociones no hay que dejarlas de lado porque es lo que permite al estudiante su disposición para aprender. Entonces aquí se fomenta mucho esa motivación y lo que ya hemos hablado, la disposición. Bien, entonces diríamos que dentro de esta neuroeducación pues se proporciona em, esa base teórica para los docentes para poder diseñar todo lo que hemos hablado de estrategias didácticas que sean efectivas, que sean adaptadas a las necesidades de los estudiantes, que esa integración de todos esos conocimientos que uno adquiere de esta disciplina de la neurociencia en la pedagogía modifique y sea significativa para que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el aula pues sea de una manera experimental, significativa, vivencial y así pues se mejore no solamente como esos procesos académicos, sino también que le permita al estudiante desarrollar una buena convivencia escolar. Entonces aquí por último dejo las referencias del tema que abordé y pues agradezco mucho la escucha.